Señor les bendiga y nos bendiga, tanto los que estamos acá como los que a través de la forma digital o electrónica, llámese como lo entendamos, estamos ahora reunidos. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor a la hora que vamos a compartir la palabra del Señor. Y viéndonos los que estamos y los que somos, me preguntaba cuántas personas subirán o subiremos en el arrebatamiento. ¿Cuántos? Al alcance de nosotros no está la respuesta, porque esa información solo Dios la tiene y la sabe. ¿Cuándo va a entrar el último de la plenitud de los gentiles a formar parte de la iglesia? Tampoco lo sabemos. Pero ¿cuántos convertidos habrán o hubieron desde que el Señor Jesucristo se va? ¿Quién fue el primer convertido? ¿Alguien me dice quién fue el primer convertido? Sería el que estaba clavado allá con el Señor en el madero, uno de los dos ladrones. Desde el primer convertido hasta el último que exista, pero desde el primer convertido hasta ahora, ¿cuántas? Y que ya duermen, ¿cuántos habrán? Recordémonos que en la tierra nunca ha habido una población como la que tenemos ahora actualmente. Creo que son, no sé si estamos entre 8.000 millones o 9.000 millones. Y todos los días el Evangelio se anuncia. Todos los días, independientemente del país. Y lo terrible de aquellos países en donde no haya suficiente libertad para predicar el Evangelio se predica. Pero hacía esa comparación, ¿cuántos habrán en el cielo ahora que ya duermen? Que sus cuerpos van a ser resucitados cuando el Señor Jesucristo ejecute el arrebatamiento. ¿Cuántos? Muchos, miles, pero ¿cuántos miles sabemos vivos hoy, en este día que estamos esperando al Señor? Yo creo que usted le está esperando en este día. Le estamos esperando en este día. Deseamos que Él venga. Y deseamos que Él venga. Ojalá fuera hoy, mis amados hermanos. Hemos estado hablando de un tema, pero vamos a hablar hoy de algo que con la ayuda del Señor vamos a comentarlo. Vamos a orar antes de poner su palabra. Padre, en el nombre glorioso de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias, Padre, porque estamos bien. Porque sabemos, oh Dios, que el bien que nosotros disfrutamos es el bien que nos trajo el Dios de los cielos, cuando nos visita y se hace hombre. Lo sabemos muy bien, oh Dios. Sabemos muy bien por su palabra que el Señor Jesucristo vino a traernos vida, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Y por eso, oh Dios, gozamos y somos lo que ahora somos, nuevas criaturas en Cristo, y estamos donde ahora estamos, en el Señor Jesucristo, porque usted quiso, oh Dios, rescatar aquella creación suya que solo males y daño hacía, que cada cual vagaba por su camino, pero aún así usted quiso, hace más de 2000 años, salvarnos por medio del Señor Jesucristo. Oh Dios eterno, quien es Dios y quien es nuestro Salvador, y usted nuestro Padre.
Padre, en este momento la prédica de su palabra haremos de exponer y pedimos, oh Dios, entregamos esta palabra suya, porque es suya, oh Dios, para que usted bendiga mi vida y bendiga la vida de nuestros hermanos y que nos ayude. Que su Espíritu Santo, oh Dios eterno, estando dentro de nosotros, el que nos mantenga activos y reflexivos, oh Dios, ante lo que usted en esta mañana nos quiere decir, nos va a decir. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, muchas gracias por el bien hecho a nuestro favor, por ese Maestro, por medio de quien le damos gracias por todo, Padre eterno. Y en ese nombre, que sobre todo nombre le decimos amén. Creo que todos aquí y todos los que están allá a la distancia, no sé cuántos tendremos, pero sí tenemos gentes, hermanos conectados. ¿Cuántos hemos leído el libro de Romanos? Yo les decía que fue uno de los primeros libros que yo leí, aun cuando no tenía podríamos decir madurez, porque empezaba, pero me llamó la atención leer el libro de Romanos. Quiero que en esta mañana pensemos, y cada quien allí donde está, con su mente, recuerde cómo fue su conversión. Que cada uno nos transportemos 20, 30 años atrás y pensemos cómo nosotros, cómo o a través de quién nosotros escuchamos el Evangelio. ¿Quién nos invitó? ¿Qué hacíamos nosotros antes? ¿Cuántos años teníamos? ¿Qué cosas nos interesaban del mundo? Cuando alguien nos invitó a escuchar el Evangelio e Israel. Vamos a hablar en esta mañana del Evangelio e Israel. Y del Evangelio e Israel vamos a decir que los capítulos 9, 10 y 11 nos hablan al respecto. En los capítulos 9, 10 y 11, ¿usted lo ha leído? Yo creo que sí. Escuchamos la respuesta de Pablo al objetador, algún judío. Ellos no creen. Puede o ha objetado. ¿Qué pregunta? Pablo, en el 9 a 11, escuchamos la respuesta de Pablo al objetador que pregunta. Miren lo que vamos a decir. ¿Acaso el Evangelio, a prometer la salvación a los gentiles, que somos nosotros? Por eso le decía, piense, ¿cuándo, qué hacía usted? ¿Cuántos años tenía? ¿Quién le habló del Evangelio? ¿Quién le habló del Señor? ¿Cuál es la pregunta? ¿Acaso el Evangelio, al prometer la salvación a los gentiles, lo mismo que a los judíos, significa que Dios ha quebrantado las promesas a su pueblo terrenal, a los judíos? Cualquiera judío pudiera preguntarse esto. En el Evangelio, al prometer salvación a gentiles y a judíos, significa que Dios ha quebrantado con ellos sus promesas al pueblo terrenal, a los judíos. Mire qué interesante estos tres capítulos, el 9, el 10 y el 11. La respuesta de Pablo abarca. Usted después puede ir y leer estos tres capítulos y léalos con detenimiento, léalos con atención y trate de aprender. Respuesta de Pablo abarca el capítulo 9 de Romanos, habla del pasado de Israel. El capítulo 10, su presente, y el capítulo 11, su futuro.
En estos 3 versículos, en esta sección, se da un gran énfasis, hermanos, a la soberanía divina. En estos 3 capítulos usted va a encontrar información. Hay un énfasis grande en estos 3 capítulos sobre el tema de la soberanía divina y la responsabilidad humana. 2 temas, 2 doctrinas diferentes. Soberanía de Dios y responsabilidad humana. Y no olvide, recuerde cómo usted se convirtió, quién le habló, qué hacía usted, cuántos años tenía, en qué pensaba, cuáles eran sus gustos. Tal vez como la hermana Norita, que ya nació, ella se crió en el Evangelio, diferente. Pero los que nunca habíamos, con mi hermana Norby acá, nunca habíamos, mientras vivimos donde vivimos, muy poca gente nos habló del Evangelio. Yo creo que quizás nunca. Pero aquí en la ciudad, aquí en Ceiba, los misioneros de las salas evangélicas, que están desde los años, creo que 40, 50, ellos predicaban el Evangelio. La ciudad era pequeña, nosotros vivíamos fuera. Pero alguien un día nos iba a hablar del Señor Jesucristo. Alguien nos iba a hablar del Señor Jesucristo. Yo voy a leerles. Yo voy a leer unos versículos acá. Vamos a irnos a San Juan, después lógico que vamos a ver Romanos. Porque Romanos hablamos que el capítulo 9, ¿de qué habla Joan? El capítulo 9 habla de... ¿Cuál es la respuesta de Pablo cuando leemos estos 3 capítulos? Hace énfasis a 2 cosas: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El capítulo 9 nos habla del pasado de Israel, el 10 del presente y el 11 del futuro. Lea y estudie. San Juan, capítulo 6. Este es un tema que muy poco se toca, porque es un tema a veces un poco que requiere, no es tan fácil comprenderlo. Pero vamos a ver aquí San Juan 6. 6. Jesús, el pan de vida. El verso 35, verso el 35, cuando en esta Biblia, como hay subtítulos, dice en mi Biblia, yo creo que también en la suya, dice: Jesús les dijo. Él está hablando con la gente, está con ante un grupo de personas. Mira el 22 antes de entrar. Al día siguiente del capítulo 6, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Para que nos ubiquemos. El verso 35, Jesús les dijo, Jesús está hablando ante personas: yo soy el pan de la vida, o el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca, él es categórico, tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Lo estaban viendo. Él les está hablando y les dice: ya les dije que aunque me han visto, imagínense, lo están viendo, están con él, le dicen, no creen. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, por favor pongamos atención a estos versículos, a este versículo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Oiga bien,
separemos estos versículos y meditemos en él. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Hay una profundidad en este versículo. Hay una información interesante para el que es creyente. ¿Qué hay interesante? ¿Qué encontramos en este versículo? Habrán dos cosas aquí. Hay dos verdades aquí. Encontramos dos verdades. Ahí hay dos doctrinas. Ahí hay dos doctrinas. Pero entonces, dejémoslo ahí un poquito y vamos a ir a Romanos 8:29. (28) Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Destino previo. A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros sentimos que estamos siendo en el presente, estamos caminando hacia esa realidad. Sentimos que estamos siendo hechos a la imagen del Señor Jesucristo. Proyectamos algo del Señor Jesucristo a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Mire que voy a pasar a otro versículo en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Dice, según el previo presciencia, el previo conocimiento de Dios Padre, por las obras santificadoras del Espíritu, para obedecer. No sé cuál conocimiento de Dios Padre por las obras de Jesucristo, para obedecer. Ponme ese versículo en Reina Valera, por favor, Alister. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Oigan esta palabra, elegidos. Para que vaya empezando San Juan 6:37. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Hemos leído 3 versículos. 3 versículos en esta mañana. En San Juan 6:37 es el versículo que les digo que vale la pena analizar. Hay dos cosas ahí, hay dos verdades en San Juan 6:37. Acá dice Pedro que fuimos elegidos. Nosotros somos elegidos. Nos eligió Dios a nosotros para ser salvos. Hay dos cosas ahí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Esa es una verdad. ¿Cuál es la segunda verdad? O sea que el Padre le da a su Hijo un grupo de personas para que sean sus hijos. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Oiga, mírenlo bien. Y al que viene a mí, esa es otra cosa. Al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera.
Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, hermanos. Esto es muy cierto. Romanos 9, pues vamos a hablar más de esto. Romanos 9 es uno de los pasajes claves de la Biblia. Romanos 9 es uno de los pasajes claves de la Biblia que nos hablan acerca de la elección soberana de Dios. Elección de esta palabra, soberana de Dios. En este capítulo de Romanos 9 se presenta una verdad que está bien equilibrada. La elección de Dios y la responsabilidad humana. La responsabilidad humana. Dios escogió a Novia. Dios nos eligió. Desde antes de la fundación del mundo, estamos escogidos para ser salvos. ¿Y qué pasa con los otros que no están escogidos? Vayan pensando en eso. La soberanía divina y la responsabilidad humana, dos doctrinas. Dos doctrinas que es necesario que el creyente las maneje bien. ¿Qué queremos decir? ¿Qué soberanía? ¿Qué afirmamos? Recordemos, cuando afirmamos que Dios es soberano, ¿qué queremos decir con ello? Cuando decimos Dios es soberano, ¿qué pensamos en eso? El rey. Que Él puede hacer lo que Él quiera, independientemente si el Padre viene y escoge a un montón de gente del mundo, de lo más bajo, de lo más terrible, lo vil y lo menospreciado. Si el Padre quiere, las escoge. Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiera. Eso, cuando nosotros pensamos en la soberanía, Él está, en la soberanía de Dios, Él está en el control del universo. Y que puede hacer lo que a Él le place. Eso es lo que nosotros pensamos. Es así, Joan, cuando nosotros pensamos que Él es soberano. ¿Quién le va a decir a Él que no lo haga si Él está por encima de todo? Él es Dios. No lo entendemos. No entendemos la grandeza de un ser que se hizo hombre para salvar a los hombres perdidos. Cuando nosotros decimos esto, sin embargo, sabemos que por cuanto Él es Dios, Él nunca hará nada malo. Nunca hará nada malo. Nunca nada malo, indebido, injusto, extorsido. Eso lo hacemos nosotros. Él no. Aunque Él es soberano y puede hacer con nosotros lo que Él quiera, Él lo puede hacer. Por eso decir que Dios es soberano, ¿qué significa? Cuando nosotros decimos que Dios es soberano, significa decir que Dios sea Dios, Él sabe lo que hace. Algunos de nosotros, en algún momento, hemos llegado a temer por saber que Dios es soberano. Hemos llegado a temer, a tener miedo o a excusarnos por decir que Dios es soberano. Alguna vez hemos pensado en excusarnos, de repente no ha pasado por nuestra mente. Pero sabe que sí podemos de repente excusarnos. Debemos de tener, no hemos de tener
este caso es miedo porque Él sea soberano. O a excusarnos. ¿Sabe cómo podría excusarse? Podría excusarnos decir, bueno, si Dios es soberano, Él puede hacer lo que hizo, y si Él escoge a las personas, ¿para qué yo les voy a predicar el Evangelio? Si ya Él ya escogió a los que Él iba a salvar. ¿Entienden? El Señor es soberano, pero esa realidad a nosotros no nos debe llevar ni a excusarnos, ni a temer, nada. Él es nuestro Dios, y más bien deberíamos de adorarlo y decirle, Padre, te damos gracias porque eres soberano, sabes y estás en control del universo. Lo que tú haces es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Los imperfectos somos nosotros. Capítulo 9 de Romanos, no olvidemos el 6:37, son dos cosas. Digo verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia, en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor. Les decía, ¿se acuerdan que les decía Israel, el Evangelio de Israel? Que le predique el Evangelio y se ofrezca salvación a los gentiles y a los judíos. ¿Significa con eso que Dios quebrantó su promesa a Israel? No. Capítulo 9 le habla del pasado, capítulo 10 habla del presente, el capítulo 11 de Romanos usted va a encontrar, cuando la Biblia dice todo Israel será salvo, todo el remanente que Dios tiene de Israel va a ser salvo. Usted observe, Israel, lo que está pasando en estos tiempos. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, mis parientes, según la carne. Porque son israelitas y a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Pactos, las promesas, lo que Él le dio a Israel. Bendito por los siglos. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque el hecho que en el Evangelio se ofrezca salvación a gentiles y a judíos, no con eso la palabra había fallado y Dios había quebrantado su promesa con Israel, que Él le iba a cumplir, se la va a cumplir. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Y son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Y ahí usted puede seguir leyendo en su casa. Es interesante este Romanos, el capítulo 10, versículo 1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios. Ese es el presente de Israel. Ese es el presente. El presente de Israel es que tienen celo de Dios. Porque ellos no tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento de la palabra del Señor. Han rechazado el Evangelio. Y el capítulo 11 de Romanos dice en el versículo 4, pero ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué dice la divina respuesta? Déjeme ver el 3, del 3. Del 3. Señor, han dado muerte a tus profetas, se han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Este futuro, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente, en lo que va a pasar después, en un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios, ¿De qué entonces
Estamos hablando del Evangelio de Israel. El Evangelio de Israel. En su soberanía, dos cosas: soberanía divina y responsabilidad humana. ¿Qué ha hecho Dios como soberano? ¿Qué ha hecho el Señor como soberano? ¿Qué ha hecho? A la luz de San Juan 6:37. ¿Qué ha hecho el Padre? Todo lo que el Padre me da. Esa es una realidad, hermano. Eso es una realidad. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea que el Padre le ha dado dentro de los hombres una cantidad de personas. ¿Qué ha hecho como soberano? ¿Qué hace el Señor? Escoger a ciertas personas. Eso es lo que hace el Padre. ¿Para qué? ¿Para qué ha hecho esto el Padre? Escoger a ciertas personas para que le pertenezcamos. Eso es lo que ha hecho el Señor Dios a la luz de San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Escoger a ciertas personas para que le pertenezcan. Pero también, hermanos, ¿qué pasaría entonces si el Padre agarra por cada siglo a estas personas y se las voy a entregar a mi hijo para que le pertenezcan? La Escritura dice que nosotros fuimos comprados con precio de sangre. ¿Qué? El Padre escoge: estos están comprados con la sangre de mi hijo, esto le pertenece. Por eso les decía, ¿cómo escuchó usted el Evangelio? ¿Quién se lo predicó? Ustedes observan que hay unas personas que se les predica el Evangelio y se les predica. Y vienen, algunos están aquí, unos dicen que son cristianos, pero nunca caminan. ¿Han visto eso ustedes? Cada uno sabe su experiencia, si fuimos sensibles. Pero ¿acaso nosotros podemos saber quién es el elegido? ¿Quién es el escogido? No. Pero hermanos, la misma Biblia que enseña la elección soberana, San Juan 6:37, la misma escritura en San Juan 6:37, que dice que Él escogió, que enseña la elección soberana, nos enseña también ¿qué? ¿Qué nos enseña la Escritura? Mientras la Escritura nos dice que el Padre le da al Hijo y para que sean salvos, también la misma Biblia nos dice ahí en San Juan 6:37 que es cierto que aunque Dios escoge a ciertas personas para salvación, también es cierto que el hombre debe escoger ser salvo por una acción especial de su propia voluntad. El Padre puede hacer lo que Él quiera hacer. Él es soberano. Él puede, y usted ni yo podemos cuestionarle. Él puede escoger a un grupo de personas. Y si solo fuera así, si eso solo fuera así, nosotros diríamos: Dios es injusto, porque a unos escoge para salvación y a otros los deja fuera, condenados para perdición. Pero no es así, hermano. Mientras la Escritura nos dice, el Señor dice: todo lo que el Padre me da viene a mí. También hay otra parte, la parte de en medio del 37. Y todo aquel que viene a mí. ¿Qué más dice ahí? Y todo aquel que viene a mí, jamás lo voy a
desechar. ¿Qué es esto entonces? Si bien es cierto, mis amados hermanos, que aunque Dios escoge a ciertas personas para salvación, también es cierto que el hombre debe escoger ser salvo por una acción especial de su voluntad. ¿Habría un conflicto entonces? Puesto que ni Olga, ni Soledad, ni Luisa, ni Norvia, ni Omar, ni nadie sabe quién es escogido. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Cuál fue la comisión del Señor? Ir por todo el mundo. Usted y yo, ¿nosotros sabemos quién es escogido? No. Entonces, aunque Dios en su soberanía puede escoger a ciertas personas, también el hombre es responsable, hermano. Y eso debemos nosotros saberlo. Porque puede alguien decir, alguien que un día escuchó el Evangelio y que sepa esta doctrina. No, pero yo no me arrepiento porque a mí el Señor no me escogió y voy a vagar en mis pecados y de todos modos yo no estoy ahí. No es así. No es así. El hombre debe escoger ser salvo por una acción especial de la voluntad. ¿Se acuerdan que nosotros predicamos? Hay un verso que está en el Antiguo Testamento que nosotros lo mencionamos a los oyentes, que dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os pongo por delante la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues la vida para que vives tú y tu descendencia. Así como el Padre puede y lo hace porque Él es soberano, escoger a ciertas personas, el hombre debe escoger también ser salvo. Porque si solo fuera la primera parte, Dios sería selectivo, y Dios no puede ser selectivo. Dios nos dice en su palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, 6:37 nos habla de dos doctrinas: la elección soberana, la escogencia de Dios. Nosotros leemos muchos pasajes que dicen que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros venimos al Señor, nosotros no sabíamos si éramos escogidos. Nosotros, ¿qué pasó con nosotros? Escuchamos el Evangelio. Si ya estábamos escogidos, el Padre sabía que íbamos a llegar, pero también esa palabra se la da a todo el mundo, para que también el hombre pueda escoger. Y a ese otro grupo de personas, Él dice que jamás lo va a echar afuera. Pero porque hay personas... Por eso les dijo a los discípulos: ir por todo el mundo. Él puede hacer lo que él quiere, hermanos. Él puede hacer lo que Él quiere. Él sabía que no todo el mundo lo iba a creer. Así es. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cuántas palabras se predica y cuánta gente ahora en los tiempos finales quiere buscar al Señor? La faceta divina de la salvación se da en estas palabras. San Juan 30:27. Lo que el Padre me da, esa es la faceta divina. Lo que el Padre me da, esa es la elección soberana. Y la faceta humana se ve en estas palabras: al que a mí viene. Y al que a mí viene. Nadie sabe si es elegido o no. Son dos doctrinas esenciales, mis amados hermanos. Como creyentes nos regocijamos que Dios nos escogió. ¿Qué dice Efesios? Alister, Efesios 1:4. Efesios 1:4.
según nos escogió en Él. ¿Quién nos escoge en Él? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Eso nos dice a nosotros. A nosotros la Escritura, nos gozamos por eso. Debemos de regocijarnos, porque nosotros ya estamos dentro. Nosotros ya estamos dentro. ¿Qué nos debe de llenar de regocijo y de gozo? Que sea que el Padre nos haya escogido desde antes, o que nosotros escuchamos, se nos evangelizó y escuchamos el Evangelio y lo aceptamos como Salvador. Del momento que una persona lo acepta de corazón como Salvador, Él dice que no lo va a desechar. No lo va a desechar. Pero eso es lo que dice Efesios. Segundo, se escogió en Él antes de la fundación del mundo para un propósito, que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así como está este versículo para los escogidos, con la misma, nosotros lo creemos que fuimos escogidos, estamos en Él. Mi hermano ha caminado más de 40 años en el Señor. Nolvia tiene otros años en el Señor. Nosotros tenemos más de 10 años en el Señor. Nos gozamos por Efesios 1:4, que nosotros decimos, Él nos escogió en Él. El Padre nos escogió en el Hijo para un propósito, que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, que por la eternidad vamos a estar. Una vez que nos unamos a Él, por la eternidad vamos a estar con Él y nunca nos vamos a separar. Pero así como creemos nosotros, con la misma certidumbre, debemos de creer lo que dice Apocalipsis 22:17. ¿Qué dice Apocalipsis 22:17? Ponlo, Alister, Apocalipsis 22:17. Miren lo que dice, qué precioso. El Señor no se puede contradecir. Él es perfecto. Él no es injusto. Él, aun cuando lo que dice del Padre, que puede traer personas a su Hijo, dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Mire, allá en Efesios dice que Él nos escogió. Y aquí dice, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así como creemos que Él nos escogió, Él también al hombre lo hace responsable al escuchar el Evangelio. El día que Él juzgue a los hombres en el juicio ante el gran trono blanco, no va a haber excusa de los hombres de decir, Señor, no me avisaste, porque Él le avisa. Y el Evangelio se predica, como dice mi hermano, la Biblia dice que Él mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces hay dos doctrinas: la elección soberana de Dios el Padre, trayéndole a su Hijo personas para ser salvas, y la responsabilidad humana del hombre a escuchar el Evangelio y atenderlo, recibiendo al Señor. Hay unas observaciones para todos acá respecto a estas dos doctrinas. ¿Cuándo comienza la verdad de la responsabilidad humana? La verdad, escúchelo bien, la verdad de la responsabilidad humana se enfrenta a las personas cuando acuden a la puerta de la salvación. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas han venido acá a esta iglesia y tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio? Ahí en ese momento era la verdad, se dieron cuenta de la verdad de la responsabilidad humana. La verdad de la responsabilidad que el hombre tiene se enfrenta a esa persona cuando acuden y escuchan la predicación de la palabra del Señor. ¿Cuántas personas escuchan el Evangelio y rechazan al Señor? Hay personas que vienen o escuchan y saben, al punto que hoy en día Sambo Creek, yo les aseguro casi que en Sambo Creek la mayoría de las personas saben lo que el Señor Jesucristo hizo por ellos en la cruz. Muchos han ido a iglesias, muchos han sido evangelizados personalmente, pero hay responsabilidad del hombre, y en el día del juicio nadie va a decir, Señor, yo no sabía.
La verdad de responsabilidad humana se enfrenta a las personas cuando escuchan, cuando acuden a la puerta de la salvación y no dejan abrir la puerta de su corazón para que el Señor Jesucristo sea el Salvador de sus vidas. Ahí entra en juego la responsabilidad humana. La verdad de la elección divina o soberana es una verdad de familia para los que ya han entrado. Para nosotros. Sea que el Padre nos haya elegido o sea que haya funcionado de la otra manera, lo cierto es que ya estamos adentro y nosotros nos consideramos, ¿cómo? Escogidos. Traídos por el Padre al Hijo y nosotros ahora estamos en Cristo Jesús. Hemos cantado un himno precioso. Estoy bien. Estoy bien. Estamos bien. ¿Por qué estamos bien? Porque el mayor hacedor del bien nos trajo la salvación a nuestra vida. Por eso estamos bien. ¿Cómo puede Dios escoger a personas para que le pertenezcan y a la vez hacer una oferta genuina de salvación a todos? Él escoge a unos y a otros, pero Él lo hace. ¿Cómo conciliar estas dos verdades? Para la mente humana es difícil, pero Dios, para Él no es nada difícil. La Biblia nos enseña ambas doctrinas y por eso debemos creer en Debemos creer. Esas son dos verdades. Debemos estar satisfechos con saber que la dificultad para entender estas dos cosas reside en la mente del hombre, no en la mente de Dios. ¿Por qué el Padre hizo una cosa así y la otra acá? Para nosotros es difícil entenderlo, pero para la mente de Dios no. Mire una cosa, lo que dice un comentarista: aunque Dios escoge a algunas personas para ser salvas, nunca escoge a nadie para ser condenado. Tengámoslo claro. Aunque Dios escoge a algunas personas para ser salvas, nunca escoge a nadie para ser condenado. En otras palabras, aunque la Biblia enseña elección, nunca enseña la reprobación divina. Dios no reprueba a nadie. ¿Te acuerdan lo que dice el 37? Y al que a mí viene, jamás lo desecharé. Él no dice, no. Él sabe cuando es de corazón. No, a ti no, nada. Aunque Dios escoge a algunas personas para ser salvas, nunca escoge a nadie para ser condenado. En otras palabras, aunque la Biblia enseña elección, nunca enseña reprobación divina. Dios quiere que todos seamos salvos. Miren un comentario. No obstante de que alguien pueda objetar, si Dios escoge algunas para bendición, entonces necesariamente escoge a otras para destrucción. No es cierto eso. Esto no es cierto. Toda la raza humana quedó abocada o entregada a la condenación por su propio pecado. Toda la raza humana quedó condenada, entregada a la condenación por su propio pecado, no por ningún decreto arbitrario de Dios. Dios no obra en la arbitrariedad, en la ilegalidad. Dios es justo. Y por eso nos llama a todos a arrepentirnos. Otra cosa, hermanos. Recordemos que si Dios dejase que todos fueran al infierno, Dios podía haber hecho eso. Dios podía haber dejado que todos nos fuéramos al infierno. ¿Por qué? Porque es soberano, excelente, porque es soberano. Cada uno estaría recibiendo lo que merece. Sería así, correcto. La cuestión es, ¿tiene derecho el Señor soberano a descender y seleccionar a un puñado de personas? ¿Tiene derecho el Padre a escoger a un grupo de personas?
lo puede hacer. ¿Quién le va a cuestionar? Por otra parte, y condenar a personas condenadas para que sean la esposa de su hijo. Él los escoge para que fuéramos la esposa de su hijo. Lo puede hacer. La respuesta es que tiene todo el derecho de hacerlo. De modo que todo se reduce a esto. Si alguien se pierde, para que prediquemos a los familiares, si alguien se pierde, se debe a su propio pecado y rebelión. Ahora, si alguien se salva, es debido a la soberana gracia electiva de Dios. Si alguien se pierde, no va a tener excusa para que en el día del juicio ante el gran trono blanco le diga al Señor: me perdí porque no me elegiste. No puede decirlo: me perdí porque no te quise abrir la puerta de mi corazón. Para el creyente que es salvo, porque hay un montón que dicen que son creyentes que no son salvos, el tema de la elección soberana de Dios debería ser causa de una maravilla incesante. Deberíamos de maravillarnos siempre. El creyente mira a su alrededor y contempla a la gente con mejores caracteres, personas mejores personalidades, y hasta hay personas que es católica y tiene mejor disposición que un creyente. Está más dispuesto a otras cosas. Nosotros deberíamos de gozarnos siempre de esa verdad, que Él nos escogió, que somos sus hijos. En cuanto podamos observar a otras personas que les miremos características, y nosotros preguntarnos: ¿por qué me escogiste a mí, Señor? Sería bueno preguntarnos: Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me diste a oír tu voz y entrar mientras hay lugar? ¿Por qué me escogiste a mí? Él lo hizo porque Él quiso escogerlo a usted. Él lo hizo porque Él quiso escoger a Lorena y a Nolvia. Él lo hizo. ¿Por qué me escogiste a mí? Cuando hay otros que se miran que pueden también ser de útil. Pero nos escogió, y gocémonos con esa verdad, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya estamos dentro, hermano. Ya estamos dentro. ¿Estamos dentro de qué, Luisa? Estamos dentro de la familia del Señor. ¿Por qué me diste a oír tu voz y entrar mientras hay lugar, cuando miles deciden de modo miserable y prefieren morir antes que acudir a ti? Hay cientos de personas, pero nosotros somos grandemente bendecidos, hermanos, que fuimos escogidos en Él. Para los incrédulos, pueden haber incrédulos que sepan que conozcan esta parte de la Biblia. Para los incrédulos, ¿qué le podemos decir a un familiar nuestro? Esta verdad no debe ser empleada para excusarse. Un incrédulo no puede decir: Señor, si tú escogiste y no estoy yo. Esta verdad de la elección soberana de Dios no debe ser empleada para excusar. Una persona excuse su incredulidad. No debe decir: no, yo no he sido elegido. Nada hay que pueda hacer acerca de ello. La única manera de saber de una persona si es elegida, ¿cómo se puede saber? La única manera de saber cómo es: arrepintiéndose. Para un incrédulo, arrepintiendo de sus pecados y recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Puede ver usted lo que dice primera de Tesalonicenses 1, 4, 7, que no lo vamos a leer. Esa es una advertencia para los incrédulos que saben de esta doctrina de la elección soberana de Dios. Nadie se puede excusar y decir: Señor, por cuanto no me escogiste, yo voy a vivir mi vida de pecado como yo quiera. Eso no es así. Para los cristianos, ¿qué advertencia nos da? Como conclusión, nosotros sabemos
a la luz de San Juan 6:37, que hay dos doctrinas ahí. Lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Son dos cosas diferentes. Jamás le echaré fuera. Una vez conociendo este versículo y analizándolo, para los cristianos, nosotros no debemos emplear la verdad de la elección que fuimos escogidos para excusar una falta de celo evangelístico. No podemos dejar de tener celo, como algunos de ustedes tienen, de compartir con cualquier persona que tengan a su alcance. Yo admiro a algunos de ustedes que cualquier oportunidad que tienen comparten el evangelio con una persona. Si están en un banco, comparten con el que está haciendo fila. Si van con alguien en el bus, comparten el evangelio. Pero el hecho de pensar que Dios escogió no me debe limitar a mí a decir, ¿qué tal que no sea? No le voy a hablar del evangelio. Hay que hablar del Señor a todas las personas, porque nadie sabe hasta cuándo se da cuenta que uno, hasta que recibe al Señor como Salvador. No debe excusarnos la elección soberana de Dios como una falta de celo evangelístico. No debemos decir, si están elegidos, serán salvados de toda manera. ¿Quién puede pensar? No le voy a predicar, porque si este está escogido va a llegar. De alguna u otra manera va a llegar. No, hermano. Yo le he pedido al Señor, porque siento que esta parte la he perdido. Yo le he pedido al Señor, admirando a mi hermana, viendo a mi hermana, no porque ella está aquí ni por jactancia, con quien ella tiene contacto, trata de predicar el evangelio a la persona. Todos nosotros deberíamos de ser así. No por el hecho de pensar que Dios nos escogió y que uno a ver si ya está escogido, no le voy a hablar del evangelio, no. El Señor nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Recordemos que solo Dios sabe la identidad de los escogidos. A nosotros se nos ha ordenado predicar el evangelio por todo el mundo, porque la oferta, lo que se pone a disposición del incrédulo cuando se le predica el evangelio, es la salvación, es una invitación genuina para todos. La gente rechaza el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué rechaza el evangelio? Debido a la dureza de sus corazones. La gente rechaza el evangelio por la dureza de sus corazones, no porque la invitación universal de Dios no sea sincera. La gente rechaza al Señor. ¿Cuántos hemos tenido acá? ¿Cuántos muchachos en la escuela bíblica? ¿Cuántos se les evangelizan? ¿Cuántos solo se emocionan por un tiempo? Pero nunca el Señor entró en su corazón por la dureza de sus corazones, porque no lo quieren dejar entrar. No quieren dejar de practicar el pecado. Por eso se pierde la gente. No porque la invitación universal de Dios no sea sincera. En el Señor no hay insinceridad. En el Señor hay perfección. Dios quiere que todos los hombres seamos salvos. Dios quiere que todos los hombres vengamos al arrepentimiento, porque si el hombre no se arrepiente, un día lo lamentará. Usted puede ir a su casa y meditar en este San Juan 6:37, qué precioso el Señor. Todo lo que el Padre me da, vendrá, dice, vendrá a mí. Va a llegar a Él. Y todo el que viene a mí, no lo voy a desechar. Por eso cuando le predicamos el evangelio a los amigos, le decimos, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo no sé si hay alguien en alguna casa escuchando, algún incrédulo, alguien que no tenga al Señor. Estando en los tiempos finales, el Señor está haciendo sus últimos llamados. Porque la paciencia de Dios es para salvación de todos los hombres, no queriendo que nadie se pierda. El Señor bendiga su palabra. Y decíamos, usted puede leer capítulos 9 y 10 y 11 de Romanos. Israel, el Evangelio de Israel.
Y vaya y dése cuenta, léalo, que Dios tiene un remanente para Israel que un día va a ser salvo. No todos se quieren salvar, pero démosle gloria a Dios, según Efesios 1:4, que estamos adentro de la familia del Señor, por una elección soberana, porque alguien nos predicó el Evangelio, somos miembros de su familia. ¿Y cuál es lo maravilloso? Que Él está trabajando en usted y en mí, para que nosotros nos parezcamos más y más a nuestro Señor, para que cuando Él venga en el arrebatamiento, nuestra fe se encuentre o sea hallada en alabanza, en honra y en gloria para la venida de nuestro Señor. Quiere Él bendecirnos y recordar estas verdades. Él es soberano, Él es Dios, y más bien el hecho de saber que Él es soberano nos debe llenar de mucho regocijo, porque Él, pudiendo hacer lo que Él quiera hacer, en lo que Él haga, jamás hay imperfección, solo hay perfección en el Señor. El Señor bendiga su palabra.